Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros la presidenta del Parlamento de Andalucía, nuestra almeriense Marta Bosquet. Marta, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí como siempre. Un placer para nosotros también. Que, bueno, tratemos temas importantes que han surgido en la jornada de hoy, la jornada de ayer y la jornada de hoy. El que siempre está detrás nuestra es el tema del COVID. Algo que hablábamos afuera de micrófono, que el COVID ha llegado ya para quedarse, porque es verdad que estamos viendo como continuamente más casos de contagios. Es verdad que el tema de fallecimientos, en esta semana casi 10 personas han perdido la vida. La tasa de Almería Capital, 472 casos por cada 100.000 habitantes. La de la provincia estaba en 250 la pasada semana, ya vamos por 300. O sea que esto no acaba, ¿no? No, pero yo creo que bueno, que es verdad que aunque los datos son buenos, pero ciertamente es verdad que si más se amplía, más también se suma, ¿no? Como los datos que tú has dado. Pero yo creo que bueno, que ya lo que tenemos que ser conscientes es que el COVID creo que ha llegado para quedarse, lógicamente, como una gripe, y entonces hay que poner el foco en los casos graves que están hospitalizados, ¿no? Porque luego es verdad que, desafortunadamente, es verdad que siguen habiendo contagios, pero a lo mejor no con síntomas o con síntomas más allá de lo que pueda ser una mera gripe. Pero bueno, yo creo que, afortunadamente, aunque ciertamente hay que lamentar que tristemente se sigan muriendo personas, pero también es cierto que se siguen muriendo también de otras enfermedades, lo bueno es que ya parece que la luz al final del camino lo hemos conseguido. Lo importante, por cerrar este asunto, es que la ciudadanía, por muchas actividades culturales, nuevos actos que estemos, esa nueva normalidad, sentido común y responsabilidad, sabiendo claramente que aunque en exteriores no es obligatorio, pero si hay aglomeración. Sí, pero cuando hay aglomeración, yo de hecho ya te lo he comentado antes, en el Parlamento de Andalucía yo sigo manteniendo la obligatoriedad de mascarilla, ya estén dentro como en los patios, y ya sabes que el Parlamento tiene muchísimos patios al exterior, pero sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, salvo, eso sí, la semana pasada rebajamos un poco la cuestión, salvo que se esté en el uso de la palabra, ya sea en pleno o ya sea en comisión, porque es verdad que hablar durante todo este tiempo, venimos ya muchos años hablando con es un poco incómodo. Entonces, por ir relajando un poco las medidas, eso es lo que hemos tomado, pero sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla. Este tema es el tema que tratamos habitualmente en la entrevista, al inicio de la entrevista. El otro tema fundamental es el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Las imágenes que se están viendo son dantescas. Que en pleno siglo XXI, Marta, tengamos que vivir esta situación. Pues mira, justamente ayer en el Parlamento de Andalucía conseguimos, porque ayer tuvimos pleno, ¿no? Y los plenos ya sabes tú que se suceden cada 15 días. Sí. Fue justamente un jueves de hace 15 días cuando nos levantamos todos una mañana, un 24 de febrero, y resulta que esa misma noche se había producido la invasión de las tropas rusas comandadas por Vladimir Putin a un país soberano como es Ucrania. Y obviamente esa invasión lo que ha conllevado inevitablemente una guerra y en consecuencia la muerte y huida de personas. Como justamente, ya digo que el pasado pleno nos levantamos con esa noticia, yo comencé el pleno condenando la misma. Ayer, afortunadamente, impulsando una declaración institucional que conseguí que fuera suscrita por todos los grupos políticos, y eso la verdad es que es destacable porque hoy en día es difícil ponerse de acuerdo hasta en un tema que no debiera de haber controversia, pero en otros parlamentos, por ejemplo, no se ha producido una declaración institucional condenando y, por supuesto, apoyando al pueblo ucraniano, y también invité a la cónsul de Ucrania, y vino, y tuvimos también un breve encuentro con ella, tanto los portavoces como el presidente de la Junta, que también lo invité para que viniera, y bueno, le entregamos también la declaración, se leyó, y la verdad es que fue un momento muy emotivo. Y ella misma pues nos trasladaba la dificultad, porque hay tantísimas muestras de solidaridad por parte de toda la gente, que eso yo creo que es también algo a destacar, no solamente la respuesta internacional de apoyo a Ucrania, sino también las muestras de solidaridad de cualquier vecino y vecina, ¿no? De Andalucía y cualquier parte. Y muchas veces es difícil de canalizar todas esas muestras de ayuda, o ella misma nos contaba que todavía ella tiene familia ahí en Ucrania que están intentando huir para la frontera. En fin, una situación, como tú decías, que parece mentira que en pleno siglo XXI y en nuestro continente europeo todavía se produzcan esas cuestiones. El problema será cómo terminará esto, ¿verdad? Pero y además con el miedo que el tener una persona como Vladimir Putin, que tiene el dedo del botón que se llama el botón nuclear, y que pueda aliarla en cualquier momento, porque es verdad que
creo que pensaba que Ucrania se podía invadir en muy poco tiempo, pero es que estamos viendo que los ucranianos están resistiendo heroicamente, heroicamente. Yo creo que es una lucha una lucha de guerrilla, calle por calle. Sí, ¿no? Y sobre todo que es una lucha de un gigante contra un país como era Ucrania, ¿no? Y contra Rusia, algo que yo creo que ellos pensaban, como tú dices, que le va a salir de una manera y era de otra. Es verdad que esta guerra obviamente no está influyendo a todo, porque está conllevando, en fin, por ese desabastecimiento, lógicamente, de los cereales, la mayor subida de precios, pero también es cierto que no podemos, como por ejemplo dijo ayer el señor Sánchez en el Congreso, achacarle la subida que tenemos de la luz o la subida que tenemos del gasoil a la guerra. Yo creo que hay uno a los que le ha venido muy bien la excusa de la guerra para intentar tapar. Y vamos a ver, tenemos unos precios de la luz desde hace muchísimos meses atrás, la guerra lleva 15 días, desde hace muchísimos meses atrás, que no tienen nada que ver con los precios de la luz de todos estos 40 años atrás, o el gasoil, y con una inflación también del 7%, la mayor desde hace 30 años. Y eso se produce, o sea, que no nos engañen a los ciudadanos, que eso se produce mucho antes de la guerra. Pero es que los que están gobernando con Pedro Sánchez, cuando estaba gobernando Mariano Rajoy y había subido a 40 euros el megavatio, ya había que salir a la calle, y ahora que está un 500-700% más. Era normal. El lunes, por ejemplo, se va a producir una movilización, ¿no?, de todo el sector del transporte, y lo que yo no entiendo es cómo no se ha movilizado también, porque es verdad que en fin, que los precios de la luz, a fin de cuentas, abarca todo, ¿no? El mayor incremento de los costes de la luz incrementa los costes de producción y, en consecuencia, incrementa la cesta de la compra, que es lo que tenemos que usar todos los ciudadanos de a pie. Eso es imposible, ¿no? Y eso está también en la mano del gobierno del señor Sánchez, poder abaratar esos precios tirando de los costes de la reducción de los costes del impuesto. ¿Por qué no lo hace? No lo entiendo. ¿Por qué no lo hace encima con un gobierno donde se supone que está Podemos, que hace años, como tú decías, parecía cuando gobernaban otros partidos políticos y el incremento no era ni la cuarta parte de lo que ahora decía que era imposible, y ahora sin embargo no hacen nada cuando están gobernando? Eso demuestra que los populismos son populismos, vengan de un extremo, vengan de otro, y que lo que prometen luego cuando llegan al poder evidentemente no lo aplican. Estabilidad legislativa en el Parlamento de Andalucía. A día de hoy, de momento, no se vislumbra adelante electoral para nada en Andalucía. No, yo siempre he defendido que en el Parlamento de Andalucía se goza de estabilidad legislativa, y aunque es cierto que hay que reprochar que en este año 2022 no salieron adelante los presupuestos porque no quiso el PSOE, porque no quiso Vox y porque no quiso Unidas Podemos, por ir en contra de los andaluces, que no en contra de un gobierno, porque esos presupuestos a quien iba a beneficiar con una mayor inversión en sanidad, en educación y en políticas sociales, y en inversión, que a la vez genera obviamente puestos de trabajo, empleabilidad, a quien ha perjudicado son los andaluces. Luego ellos tendrán después que justificar por qué han ido en contra, como digo, de los andaluces y no del gobierno. No confundamos, ¿no? Porque los presupuestos de la Junta de Andalucía son para todos los andaluces. Pero también es cierto que, pese a no haber salido adelante esos presupuestos, pues un día se tomaron los presupuestos y al día siguiente de pleno salió adelante, por ejemplo, la ley del suelo. Hace 2 plenos salió adelante, por ejemplo, también la ley de economía circular, que es muy importante, tanto desde el punto de vista de sostenibilidad como la posibilidad de creación de nuevas oportunidades de negocio aquí en Andalucía. Ahora está el trámite. Ayer o antes de ayer, ¿no?, que no sé, en el día que vivo, en el pleno también entró la reforma de la ley de discapacidad, de unos aspectos. Ahora se ha traído la ley de policía local, una ley también muy necesaria aquí en Andalucía. También anuncia el gobierno que va a traer la ley de flamenco, la ley de función pública, en fin, que actividad legislativa hay, y podemos presumir de que una legislatura muy prolífera en materia legislativa, puesto que llevamos 20 leyes aprobadas en apenas 3 años, ¿no? Y 2 de ellas con pandemia. Claro, y 2 de ellos con pandemia, o sea que prácticamente es impensable, ¿no? Yo creo que Andalucía está demostrando que está funcionando bien pese a esa pandemia, y en el Parlamento de Andalucía todavía queda actividad por llevar a cabo. Es verdad que el voto no de la elección a quien le corresponde únicamente al presidente de la Junta, pero yo creo que que obviamente, como las cosas están funcionando bien en Andalucía, hay leyes en tramitación, hay leyes que tienen que culminar,
pues lo deseable obviamente es, y yo soy la que defiende siempre esto, que si nuestro sistema nos hemos dado que tiene que haber elecciones cada 4 años, tampoco podemos defraudarlo y convocar elecciones cuando interese al partido político que está gobernando de turno. No puede ser así. Entonces, bueno, yo me alegro de que en Andalucía pues no existe esa convocatoria de elecciones y que bueno, que todo apunta a que no iremos después del verano, que ya entra dentro de una normalidad. Y además también porque llegan unos fondos europeos que también hay que tramitar y hay que gestionar, y en medio de unas elecciones pues tampoco creo que sería lo más aceptable, pues, más que todo por todo lo que se puede perder. No tiene ningún sentido, más ahora cuando estamos también, o estábamos en plena recuperación económica y social, y es verdad que la guerra ha venido un poco a trastocar, ¿no?, las aspiraciones. Pero bueno, Andalucía, como digo, va por una buena senda, venía por una buena senda con todos los datos en inversión, en exportación, en creación de empresas, en alta de autónomos, muy por encima de la media, y colocándonos, por ejemplo, en tema de creación de autónomos por delante de comunidades como era Madrid o Cataluña, que siempre han estado por delante y nosotros siempre hemos estado en la cola, y ahora todos esos datos apuntan que estamos incluso por encima de la media nacional, ¿no? Eso está claro, que el gobierno que hay en Andalucía, de Ciudadanos y el Partido Popular, le sienta bien a Andalucía, como le ha sentado bien a otras comunidades, pero que desgraciadamente se han equivocado. Pues hablemos de esas comunidades, ya que lo dejan votando. La situación que anunció en la jornada de ayer desde el Partido Popular, Mañueco, diciendo que bueno, que va en este caso va a firmar con Vox en un programa electoral en el que no se va mucho de la cabeza Vox, pero que va a firmar con ellos y va a formar un equipo de gobierno. Bueno, de hecho es verdad que ya está presidiendo, ¿no?, la Cámara alguien que justamente no cree en la autonomía. Si no se cree en la autonomía, entonces no se cree en nuestro sistema constitucional, porque nuestras autonomías devienen de nuestra propia Constitución, y hay que recordar que esa Constitución es la que ha dado a España los 40 años de mayor paz y prosperidad que ha tenido en toda su historia, ¿no? Y entonces, o sea, de lo que se dice a lo que se hace. Yo no sé, la verdad es que no sé cómo se baraja poder dirigir una institución en la que tú no crees, y la prueba es que, por ejemplo, aquí en Andalucía, cuando el 28 de febrero, el día de nuestra comunidad autónoma, que fue hace poco, pues no hay nadie de la presencia de Vox. Entonces, no lo sé cómo se puede llevar a cabo ese acto si el propio presidente, entiendo que por lo menos como mínimo respetarán la institución, ¿no? Que mínimo, ¿no? Como mínimo, bueno, y sobre todo porque yo reprocho que no vengas cuando tú el sueldo lo cobras de la institución, y entonces no tiene sentido que tú estés cobrando de una institución y el día de Andalucía no asistas. Dicho eso, bueno, yo creo que el señor Mañueco lo que ha hecho es cometer el gravísimo error, y lo va a pagar ahora, en estos años que se van a suceder con un gobierno con Vox. Yo no quiero populismo, y me da exactamente igual que vengan esos populismos de la extrema izquierda de Podemos o de la extrema derecha de Vox, o los apoyos que vengan de nacionalistas. Creo que por desgracia ya estamos sufriendo esos populismos de izquierda en el gobierno central, y no solamente los populismos, sino también los nacionalistas que están dirigiendo las políticas y mandatando las políticas, quien justamente no cree en este país, y ahora pues resulta que los castellanos leonenses se van a ver abocados a que sus políticas las dirija alguien también que no cree en las comunidades. Y es muy triste, la verdad, que para mí ayer las primeras palabras de Mañueco pues sean el hecho de decir que en Castilla y León se va a respetar la Constitución. Yo creo que si después de 40 años de Constitución uno tiene que salir a la palestra diciendo esas palabras, flaco favor está haciendo a los propios castellanos leoneses, porque parece que ahora no tienen más problemas los castellanos leoneses, y tenemos que recordar que una comunidad donde se está produciendo una despoblación tremenda, no tiene ahora más problemas que la defensa de la Constitución, que ya algo que tenemos más que superado, o la derogación de la ley de violencia de género, que por desgracia también está ahí, y tiene que existir normativa que proteja a las mujeres, y no porque no exista otra violencia, que por desgracia existen otras violencias, la de padre a hijos, la de hijo a padres, la de abuelos, la de mayores, por desgracia existe, y también de mujeres a hombres, por supuesto que sí, y todas las violencias son igualmente reprochables y condenables, pero es verdad que existe una que por desgracia está ahí, que lleva matando mujeres desde hace muchos años atrás, que por desgracia sigue persistiendo y que lógicamente requiere de unas políticas para protegerla.
Lo mismo que a base de llevar a cabo determinadas políticas, como por ejemplo esas políticas de igualdad, y hace poco celebramos el 8 de marzo, es por lo que afortunadamente se han conseguido dar pasos adelante. Entonces hay determinadas cuestiones que no podemos mirar para otro lado o obviar, porque hay que hacer determinadas políticas para que las cosas cambien. Y si afortunadamente están cambiando, es porque se han cambiado esas políticas. Entonces, algo que no se puede obviar. Yo, como digo, lo único que espero es que los ciudadanos aquí en Andalucía valoren lo que tienen y valoren que tienen un gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular que está funcionando, que es lo mismo que tenía que haber hecho el señor Mañueco, porque afortunadamente en Castilla y León había la misma estabilidad que había aquí en Andalucía, porque yo conozco a mi compañero Gea y al resto de compañeros, no había motivo. El gran error del señor Mañueco es que se dejó llevar por Génova en vez de mirar por los intereses de los castellano-leoneses. Yo lo que me alegro que en este caso el señor Moreno Bonilla esté mirando por los intereses de los andaluces, no se haya dejado llevar por los intereses de Génova y que en consecuencia no haya provocado ese adelanto electoral que no merecen en modo alguno los andaluces. De todas formas, ¿el futuro de Ciudadanos en Andalucía cómo se presenta? Porque viendo todo lo que ha acontecido en todas las comunidades, en todo lo que ha habido en Madrid, lo que ha habido en Castilla y León, Cataluña, etcétera, etcétera, ¿qué puede pasar? Mira, yo lo que espero y lo que apelo es que... Lo has dicho muy bien, que la gente sepa lo que y que la gente no vote, porque yo comprendo que la situación está muy mal, está muy tensa, porque tenemos una inflación como no la hemos tenido en estos 3 años atrás, porque es imposible llenar el depósito de la gasolina, porque es imposible pagar un recibo de la luz y vamos a tener que terminar todos con velas. Yo sé que o va a la cesta de la compra y es imposible. Yo sé que la situación está tan sumamente crispada, tan sumamente mal, que yo comprendo que a veces los ciudadanos voten con el estómago, pero yo creo que tenemos que apelar a la responsabilidad y darnos cuenta que al final esas políticas de estómago, o ya vengan de un lado los que prometían hace años que iban a dar pánico viejo para todos, y me refiero por ejemplo en este caso a Podemos, y fíjate sin embargo cómo tenemos ahora los recibos de la luz y están gobernando, o los que prometen también que va a desaparecer toda la inmigración, la delincuencia y todas las cuestiones, porque y luego habrá que ver, claro, habrá que ver lo que hacen ahora que los vamos a ver la batita en el gobierno de Castilla y León, habrá que ver lo que hacen, porque los populismos no dejan de ser populismos, y yo lo que espero es que los ciudadanos sean conscientes que una cosa es, en fin, que todo pillamos indignación por determinadas cuestiones, y otra cosa después son las políticas y gestionar esas políticas. Y si no, también, y eso no es fácil. Entonces, comparar qué pasaba hace 3 años y qué claro, lo que pasaba. Y yo lo que espero es que no crean los ciudadanos andaluces que es que va a venir Vox a solucionar los problemas, porque no es cierto, por lo mismo que ha ocurrido, y yo creo que lo vamos a ver en Castilla y León, lo mismo que lo hemos visto también en el gobierno central. Quien está demostrando que está solucionando los problemas a los andaluces y quien está situando a Andalucía en el sitio que le correspondía debido a una mala gestión tras 37 años de políticas del gobierno socialista es el gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular, donde afortunadamente hay un buen entendimiento, y yo quiero resaltar las consejerías que lidera Ciudadanos, porque es economía con esos buenos datos, porque es empleo con esos buenos datos, porque es políticas sociales con esos buenos datos donde se está reduciendo las listas de dependencia, porque es educación, que hemos pasado de una tasa de fracaso escolar de un 22% a un 17% en 3 años, que es de Ciudadanos. Porque las políticas en materia de justicia, en la parte que compete a la Junta de Andalucía, como el turno de oficio, los recursos de personal, se están mejorando, porque en turismo, ni que decirlo, ¿no? Que hemos batido récord y todo encima con una pandemia por medio. Entonces yo lo que espero es que de verdad los ciudadanos andaluces valoren esas cuestiones, tomen nota y bueno, y pongan a Ciudadanos en el sitio que merecemos, porque creo sinceramente que lo estamos haciendo bastante bien en Andalucía. En la jornada de ayer, Marta, se celebraba en Vera un tercer encuentro para ver un vídeo que habían hecho los empresarios de tercer tramo, los tramos de cómo se encuentra a vista de pájaro, de dron. Pero claro, se han dado cuenta de que la obra no va como ellos pensaban en un momento. Y ya están empezando a escucharse voces discordantes diciendo de que bueno, que sí, que vamos a un ritmo, pero un ritmo muy lento. Y que el 26 es posible que no se ponga encima de la mesa. Bueno, yo creo que el acto de ayer no fueron políticos, y yo la verdad es que bueno, que lo comparto y lo comprendo, porque es verdad que en el tema
de AVE, y aunque esta parte no me compete a mí, porque no hemos estado ciudadanos nunca en el gobierno central, que es la competencia del AVE. Pero es cierto, porque no hay que olvidar que aquí en Almería, cuando ha gobernado el Partido Popular y con una mayoría absoluta, no se ejecutó ni un solo tramo de AVE con el señor Mariano Rajoy, y eso no se nos puede olvidar. Y ahora estamos con el Partido Socialista, donde antes contabilizaba los días que llevaba Mariano Rajoy sin ejecutar ni un tramo de AVE, pero es que ellos tampoco están llegando. Entonces no me extraña que la sociedad, que los empresarios de Almería hayan dicho políticos no me extraña. No me extraña, más yo diría que casi hasta lo comparto, porque es verdad que ha sido un engaño permanente por parte de los gobiernos, ya han sido del Partido Popular o del Partido Socialista, lo que ha tenido el olvido en Almería. Y no puede ser así, porque es que Almería tiene muchísimo potencial. Hombre, yo soy una amante de mi tierra y quien lo sabe lo conoce, ¿no? Y no me cansaré nunca de venderla. Pero es que tenemos todo el potencial del mundo y lo que nos falta, lógicamente, son los transportes, en fin, la infraestructura necesaria para poder llegar a Almería, no solamente desde el plano de las personas, ¿no? Sino también desde el punto de vista de nuestras mercancías, que somos la Huerta de Europa, líder en exportación de nuestros frutícolas, o nuestra propia piedra natural, que es uno también de los sectores punteros en Almería. Y pese a todo, hemos sobrevivido. O sea que yo creo que, fíjate, si somos un pueblo capaz y fuerte, ¿no? Pero es verdad que ya es hora de que echen una mano a los almerienses, ¿no? Entonces, yo la verdad es que felicito esos actos, porque creo que muchas veces la sociedad civil tiene que movilizarse, porque a base de movilizarse es como se consiguen cosas, y pegarnos, tirarnos de oreja todas las veces que haga falta a nosotros, a los políticos, y en este caso yo también me meto dentro del saco, y bueno, y felicitar, y es verdad, yo creo que a base de presión ahí nos tenemos que sumar toda la sociedad civil para que realmente llegue, basta ya de promesas incumplidas, porque tomaduras de pelo yo creo que a esta altura a los almerienses las justas. La última, Marta, esta misma mañana has tenido la oportunidad de visitar el centro de Salsido Town en Almería. Bueno, que has salido maravillada, ¿no? El trabajo que realizan allí, y has ido a darle las gracias por un lado, es decir, gracias por la labor que estáis haciendo, pero por otro lado también a recabar toda la información, y que me consta que en el Parlamento de Andalucía tú estás poniendo el dedo en la llaga y haciendo todo lo que se pueda para visibilizar claramente lo que está pasando con... Pues sí, porque yo la verdad es que estoy muy concienciada con el tema de la discapacidad. Yo creo que todo el sector saben que en mí tiene una aliada sin duda alguna, ¿no? Y bueno, aparte de, es verdad que yo había visitado ya anteriormente a Salsido, pero no como presidente, tenía ganas de ir. El próximo día 21 de marzo, que además es el Día Internacional del Síndrome de Down, vamos a tener un acto en el Parlamento de Andalucía, que me enorgullece decir que es la primera vez que en el Parlamento de Andalucía se va a hacer un acto reconociendo el Día Internacional del Síndrome de Down, y es importante, porque justamente yo hablando con ellos esta mañana, es muy importante la visibilización para concienciar, porque muchas veces lo que no se ve, no se conoce, y en consecuencia no se trabaja y no se aporta. Por eso yo siempre ofrezco el Parlamento de Andalucía para hacer cualquier acto que venga de la mano de la sociedad civil, pues eso, para darle más visibilidad. Aparte que yo también, la verdad es que, bueno, estoy contenta con el trabajo que estamos haciendo en esta legislatura en materia de discapacidad, porque bueno, nos encontramos con que la Cámara Autonómica, que resulta que es la Cámara de todos, por no tenía ni un baño adaptado, ¿no? Y eso la verdad es que no, cuando yo llego y lo veo, no puede ser, ¿no? Hay cosas que no pueden ser. Y no puede ser que justamente las administraciones que tenemos que dar ejemplo y deberíamos ir por delante, somos justamente la que va por detrás. Bueno, y en ese sentido, en esta legislatura, pues hemos trabajado, por supuesto ya hay baños adaptados, hemos rebajado, quitado todas las barreras que había físicas, instalado bucle magnético para personas sordas, ahora estamos con el Bitcon, también para personas con discapacidad visual. Hemos señalizado toda la señalítica en lectura fácil, adaptado el reglamento también lectura fácil para ayudar a la empleabilidad. De hecho, aparte del cupo que hay por ley, ¿no? Para personas con discapacidad, abrimos un cupo especial para personas con discapacidad intelectual y la tenemos ahí trabajando. Y vamos, la forma de trabajar es, yo diría que casi con más diligencia que otra persona, ¿no? Porque presta muchísimo más responsabilidad, ¿no? Diría yo, y por eso quiero que sirva para animar a todos los empresarios a que contraten
personas con discapacidad intelectual, porque la verdad es que, vamos, la eficiencia en el trabajo es tremenda, ¿no? Y luego ahora también, por ejemplo, estamos trabajando para, que esto es novedoso, no es la primera administración que va a llevarla a cabo, para sacar una convocatoria para personas con síndrome de espectro autista, ¿no? Yo creo que la empleabilidad es fundamental y en ese sentido las administraciones tenemos que dar ejemplo porque es la manera real de conseguir esa inclusión y que realmente pues vayamos avanzando hacia una sociedad más inclusiva e igualitaria, ¿no? Y yo, por lo menos por la parte que a mí me corresponde y desde mi responsabilidad, pues intento hacer todo lo que esté en mi mano. Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa en cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes para la provincia de Almería y todo lo que está llevando al Parlamento de Andalucía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, buenas noches, gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los demás que os queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.